la posición frente a ciertos movimientos, la organización de la iglesia, principios, normas, prácticas y todo eso. Si empezamos por los fundamentos, eso desde ya nos va a ir dirigiendo de repente a cómo tenemos que ser delante de Dios. ¿Y por qué? Porque la mayoría, cuando habla de iglesia, pone énfasis en el hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué programa vamos a llevar a cabo? ¿Qué actividades? ¿Cuál va a ser nuestro calendario, nuestro horario? Estamos siempre pensando y enfocándonos en el hacer. Pero cuando Dios mira a su iglesia, se enfoca en el ser en primer lugar. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son sus atributos, sus cualidades, sus características y el diseño que Dios ha hecho para su iglesia? Por ahí tenemos que empezar, ¿sí? Así que un manual como este no solamente es importante, decir que no, sino que es muy necesario para la iglesia. Y la idea es que cada obra, cada iglesia lo repase continuamente, lo llevemos a cabo en algún taller, en una comunión, una y otra vez porque, bueno, somos frágiles, nos podemos olvidar o nos podemos desenfocar. Por eso es importante la capacitación permanente también, ¿ya? Muy bien, vamos a ir a ver entonces primero el fundamento de la iglesia. Pongámosle un fundamento bíblico de la iglesia. En la Biblia a la iglesia se le llama la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente en primera de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 16. Ahí mismo se le llama columna y baluarte de la verdad. Ahí mismo también se le va a llamar casa de Dios. Si tú quieres, abre tu Biblia ahí, primera de Timoteo. Y eso sí, hermanos, seamos rapidísimos porque vamos a ver cantidad de versículos. Entonces, si puedes, solo anota y no lo busques porque en buscar te vas a demorar y yo ya estoy 3 versos más adelante, ¿no? Entonces te vas a perder. Así que trata de solamente de anotar rapidito, ¿no? De seguirme porque hay muchísimo que ver y a veces el tiempo no nos da para mucho. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, dice, ¿no? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte primero, ¿cómo le llama? En la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Casa de Dios, porque la iglesia es una casa espiritual donde Dios mora, donde Dios habita, y por ahí tenemos que empezar. Ya todavía no lo voy a desarrollar, pero eso tiene muchas implicaciones para nosotros. Si somos casa de Dios, ¿cómo tiene que ser la casa de Dios? Meditemos en eso. Luego dice que es la iglesia del Dios viviente. Iglesia del Dios viviente. La palabra eclesía, si quieres anotarlo ahí para que busques después, eclesía en el griego no significa lo que hoy entendemos. Eclesía era los llamados fuera. ¿Y cómo es eso de los llamados fuera? No sé si acá en la comunidad ustedes tengan alguna reunión de ciudadanía, de comité, no sé, ¿no? Del barrio, cuando van a tomar alguna decisión, van a hacer algo de la comunidad, entonces llaman a una reunión, ¿no? Vengan todos los vecinos. Esa es la idea. La idea era que en la comunidad, para algún asunto civil que había que ponerse de acuerdo, los vecinos eran llamados fuera. Vengan, salgan de sus casas. Eran convocados a una asamblea. Esa asamblea, esa reunión significa iglesia. Cuando somos convocados, salgan afuera, porque tenemos una reunión. Ahora, una mera reunión donde hay un montón de gente no es una iglesia. Para que sea iglesia tiene que haber reunión, pero tiene que haber también acuerdo. Si no hay mutuo acuerdo, no hay congregación, no hay asamblea. Si tú vas al mercado, el mercado está abarrotado de gente, pero no es una iglesia, porque no hay un común acuerdo.
Tú vas a ir a una plaza, la plaza está llena de gente, hay concurrencia, pero no es una iglesia. Por más que haya congregación, no hay una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un propósito común que los defina, que los una. Entonces, para hacer iglesia tiene que haber convocatoria, pero tiene que haber un propósito común, tiene que haber un acuerdo. Esa era la naturaleza primaria de lo que era una iglesia. Y no tenía nada que ver con asuntos religiosos, sino con asuntos civiles, asuntos que competían a la comunidad, algún problema básico que solucionar. O sea, la razón de la iglesia tenía que ver con el bienestar de la comunidad. Y acá está diciendo algo muy importante. La iglesia del Dios viviente. Es como que Dios la ha convocado para un propósito especial. Ese propósito es divino. No es el propósito que traza la asamblea, como originalmente se hacía, sino es el propósito para el cual Dios los ha convocado, los ha reunido. Por eso dice iglesia del Dios viviente. ¿Y por qué viviente? Porque no es como se hacía antes en la antigüedad, una convocatoria hacia un ídolo que era muerto. Tenía ojos pero que no veía, oídos pero no oía, ¿no? Pies pero no caminaba. Prácticamente el ídolo, ese Dios, era dirigido por los hombres que decían servirle. Ellos lo llevaban de aquí para allá, ellos hacían como bien les parecía con él, los vestían como a ellos les daba la gana, y también ellos interpretaban esa voluntad de sus ídolos a su manera. En este caso nosotros no tenemos un Dios muerto, sino un Dios viviente, es decir, la iglesia no dirige a Dios, Dios dirige a la iglesia. La iglesia no es la cabeza, la iglesia no gobierna, la iglesia es dirigida por el Dios viviente. El Dios viviente tiene y transmite vida a su iglesia, de ahí que la razón de la vida de la iglesia está en Dios. Sin Dios no tenemos nosotros vida, sin Dios no somos nosotros un cuerpo viviente. Somos la iglesia porque estamos sometidos al Dios viviente. Y ahí encontramos la razón de nuestra vida y la razón de nuestro ser. Entonces, ¿quién dirige a la iglesia? El Dios viviente. Le transmite vida y la direcciona, la infunde, la alienta. Es nuestra cabeza, la iglesia del Dios viviente. Entonces, hay iglesias que sueñan ser lo que anhelan ser, ¿no? Queremos ser así, queremos ser así, con sus gustos, con sus pareceres, y eso no debe ser. Tú eres iglesia del Dios viviente, por lo tanto tú tienes que decir cómo anhela Dios que seamos, cómo quiere Dios que sea su iglesia, cómo quiere Dios que los miembros nos conduzcamos en su iglesia. Es el diseño de Dios. Y a continuación, ¿qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. 3 títulos que se le da a la iglesia, ¿no? La casa de Dios, iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. ¿Qué era la columna? La columna es un elemento que sostiene. Sostenemos en este caso la verdad. ¿Y qué era el baluarte? El baluarte era una especie de fortificación en la muralla de la ciudad, un fuerte donde desde ahí se defendía los muros de la ciudad. Es decir, si somos columna, sostenemos, y si somos baluarte, defendemos. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Y de ahí se está trazando el propósito divino para la iglesia. La iglesia es puesta en este mundo para ser la casa de Dios. La iglesia es puesta en este mundo para ser la transmisora de vida del Dios viviente, por eso somos vida en Dios. Y la iglesia es colocada para sostener y defender la verdad de Dios. De ahí que el ministerio de la iglesia no solo sea evangelístico o edificador, sino también apologético. Para poder resaltar la verdad, tenemos que contrarrestar la mentira. Por eso que la iglesia debe prepararse bien en la verdad. Y a continuación
En el verso 16 tenemos un resumen de lo que sería la constitución doctrinal o cristológica de la iglesia, que Pablo va a llamar aquí el misterio de la piedad. Piedad, hermanos, tiene que ver con una vida de fe, una vida que ha creído en lo que ha recibido y vive conforme a eso que ha creído. Y esta piedad o misterio de la piedad se resume en Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tiene que ver con la doctrina de Cristo. Mira más adelante en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo nosotros sabemos que nos estamos manejando en la piedad, en la fe correcta? Por la doctrina de Cristo. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira, que dice al final del verso 5, apártate de tal. Hay una advertencia. Hay una advertencia contra aquellos que no conforman parte de la iglesia del Dios viviente. Y es que ellos no se conforman a la doctrina. Mira lo que dice, por ejemplo, antes. Estamos en el capítulo 6. Verso 1 dice, todo lo que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué dice? Y la doctrina. Y la doctrina. Ahora, al final del verso 2 dice, esto enseña y exhorta. Una de las principales tareas de los siervos y de la iglesia es insistir en la doctrina. Enseñar, discipular, edificar, predicar, exhortar constantemente en la doctrina. Hay muchas iglesias, amados hermanos, que se han desviado a enseñar tips, le dice tips para tener una mejor vida, tips para ser mejor esposo, mejor esposa, tips para criar mejor a tus hijos, tips para que te vaya mejor en el trabajo, ¿no? Puros tips, tipo consejo psicológico para que camines mejor, para que te vaya mejor en este mundo. Y han dejado de insistir en la enseñanza y exhortación de la doctrina. Hay iglesias que se han limitado a predicar humanismo, ¿no? Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere darte y devolverte lo que otros te robaron. Humanismo se centra en el bienestar del hombre, en el deseo del hombre, en el capricho del hombre. Otros están predicando prosperidad material. Si yo predicara prosperidad material, olvídate, hermano. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a prosperar, Dios va a quitar toda plaga de maldición, de deudas de ti. Están predicando prosperidad, otros predican milagros y sanidades. O sea, predicar milagros, sanidades, porque eso es lo que la gente busca, lo que la gente anhela. Y por eso tienen gran cantidad de adeptos, porque la gente no busca lo de Dios, está buscando su propio beneficio. Y para cada oferta, ¿no?, hay una demanda y una oferta. Entonces, si queremos o la gente quiere esto, hay que darle eso. Hay que darle lo que la gente quiere y anhela. A veces la iglesia se conforma a satisfacer el oído y el gusto de los hombres. Vamos a la segunda carta, 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, el verso 2, dice, que prediques la palabra. ¿Qué debemos predicar? La palabra. Luego, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Uno tiene que insistir con firmeza
en cuanto a la palabra, y mira lo que dice ahí, redarguye, esto es convence, reprende, esto tiene que ver con corregir, luego exhorta, llamar la atención, con toda paciencia, el carácter, y, ¿qué dice? Doctrina. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero ¿sabes por dónde debe empezar? No por los debates allá afuera con las sectas. ¿Sabes dónde debe empezar la iglesia? Aquí dentro, con los congregantes, para exhortarles con toda paciencia y doctrina, para prepararles, para insistirles en cuanto a la preparación de la palabra. Ahora, yo creo que hasta ahí eso es suficiente. O sea, si Dios te dice una orden, ya eso es suficiente, tenemos que obedecer. Pero Dios no solamente a veces nos ordena, sino nos explica las razones, nos explica los peligros. Y para mí eso es gracia. Porque si Dios es el Señor, Él es la cabeza, Él es el fundamento, Él es el Dios viviente, Dios solo tiene que ordenar y tenemos que obedecer. Pero a veces Dios satisface nuestro ¿por qué? ¿Por qué Dios tenemos que hacer así? Bueno, verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Habrá un tiempo donde los hombres no van a tolerar la sana enseñanza. No les va a agradar. Van a querer escuchar otras cosas. Razón número 1, vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2, dice, sino, o sea, lo contrario, teniendo comezón de oír. No querrán oír. Y eso es peligroso porque la fe es por el oír. Y si no quieren oír, ellos no caminarán en la fe correcta, sino en una fe propia, una fe falsa. Se amontonarán, ¿qué? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, entonces deseos. Como te dije, si hay demanda, se le presta oferta, ¿no? Como la gente quiere oír eso, se levanta un maestro a darles lo que la gente quiere. Si la gente quiere prosperidad, hay muchos maestros de prosperidad. La gente quiere bienestar humano, hay muchos maestros humanistas. Se amontonarán, dice. Eso quiere decir, mira, hay un patrón. Los que llevan falsa doctrina serán la mayoría. Es el patrón. Y por ende, los que llevan la sana doctrina serán la minoría. Pero ¿por qué se deja llevar hoy la gente? Es como cuando te vas a comer algo rico. Vamos a buscar algo rico y donde vemos amontonado de gente, ahí es, dijimos. Porque si la gente está buscando ese local es porque ahí cocinan rico. Y pensamos que en lo espiritual es así. Donde hay más gente, ahí está obrando Dios. Ahí se está moviendo el espíritu, decimos. La gente lo que busca es lugares donde hay gente abarrotada. Pero la Biblia te está diciendo que no. Donde se amontona la gente, donde se amontonan los falsos maestros, ahí están en el error doctrinal. No estoy diciendo que la iglesia con sana doctrina no puede crecer numéricamente, sí, pero no va a ser tan explosivo e inmediato como lo hacen en la falsa doctrina. Va a ser un crecimiento más lento, pero más seguro. ¿Quién quiere que cuando su hijo nace, ya al día siguiente ya esté tamaño de él ya? Nadie quiere un crecimiento acelerado para sus hijos, quiere que crezcan naturalmente, sanamente, y para eso hay cuidado, hay alimentación, hay proceso. Igual, yo no quiero obligar a la iglesia a crecer ya de una vez, que seamos 300, 500 miembros, no. Anhelamos que la iglesia crezca, pero que crezca naturalmente, con buena alimentación, con buen liderazgo, que crezca segura, con nuestros hijos viendo un crecimiento en la palabra. Entonces vamos por algo que es bíblico, más seguro. El crecimiento numérico no es el trabajo, es el resultado del trabajo. Es la evidencia que se verá al final, porque es los frutos. Cuando tú plantas un árbol, ¿sale el fruto inmediatamente? No, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay un proceso de siembra, de trabajo, y luego vendrán los frutos. Yo no me desespero por
los resultados. Ayer justo estaba viendo un video del orador en español de John Maxwell y ahí le preguntaban qué busca, ¿no? ¿Resultados o las personas? Y él dice, yo prefiero las personas. Hay iglesias que te van a pedir resultados. A ver, 4 meses ya tienes que tener ya cierta cantidad de miembros. En un año ya tienes que tener tantos bautizados con miembros y líderes. En 3 años ya la iglesia debe estar reventando de gente, si no te quitamos el apoyo, ¿no? Y muchos trabajan así. Y él decía, no, yo busco más bien las personas, porque si les damos a las personas crecimiento, madurez y trabajamos en su carácter, tarde o temprano eso dará como resultado el crecimiento también, los resultados del número. No nos preocupamos por eso. Pero acá la Biblia dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y mira, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso va a pasar con aquellos que no se consideren miembros de la iglesia del Dios viviente. Aquellos que simplemente están buscando su propio beneficio, vanagloria, van a apartar su oído de la verdad y se van a volver a las fábulas, a los cuentos. Y eso, hermanos, es preocupante porque va a tener a la iglesia o a esos tipos de creyentes adormecidos durante décadas, siempre yendo a su templo, escuchando, gozándose y luego ahí nomás, no pasa nada. Enclaustrados, entretenidos en un lugar, creyendo que son súper espirituales, creyendo que disfrutan de la vida de Dios, pero no pasa nada. Eso es todo lo que van a tener. Luego, ¿qué debe hacer el creyente? Verso 5. Tú sé sobrio en todo. Sobriedad tiene que ver con la integridad, tiene que ver, hermanos, con la estabilidad, mantenerse cuerdos, no desesperarse, no darle lugar al emocionalismo. Mantente sobrio en todo, tranquilo, no desesperes. Define bien tu carácter, define bien tus metas o propósitos en Cristo. Luego dice, soporta las aflicciones. No escapes de las aflicciones, sino sopórtalas. Enfrenta las aflicciones. Luego, haz obra de evangelista. Ahí tiene que estar ocupada la iglesia, haciendo obra de evangelista. Comparte el evangelio, anuncia el evangelio, vive el evangelio. No a un nivel explosivo, como algunos sugieren, sino a un nivel más personal, de relación, de tú a tú, cotidianamente, desde el hogar, desde la comunidad. Vamos compartiendo el evangelio, vamos acercándonos a la comunidad. Dice, cumple tu ministerio, es decir, tu servicio, tu propósito. Cumple aunque otros no lo cumplan. Cumple tu ministerio. Muy bien. Entonces, ¿te das cuenta? Esto es lo que la iglesia debe hacer. Te da las razones del Señor. Te dice, va a suceder esto, pero ustedes deben concentrarse en hacer lo que Dios les ha dicho. Pero date cuenta que antes de sugerirte el hacer, Dios siempre empieza por el ser. Sé sobrio en todo. Sé, es el ser. ¿Cuál es el carácter que nos define como iglesia? ¿Ve? Muy bien. Vamos a continuar entonces en el modelo y fundamento de la iglesia del Dios viviente. Tres títulos que hemos visto acerca de la iglesia que son muy claves, hermanos, para desarrollarnos como Dios anhela. Bien. Ante esto vamos a ver algunas cuestiones bastante importantes. Acá está. Algunas de ellas de repente son cosas para repasar, otras
van a ser de repente cosas nuevas que añadir o ajustar. Comencemos con la naturaleza y el fundamento de la iglesia. Primero, el fundamento de la iglesia está en Cristo. En Mateo 16, 18 vamos a leer esto. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Date cuenta de algo. No dice edificaré la iglesia, sino mi iglesia. Recuerda que iglesia era una asamblea civil en el momento. Pero Cristo habló de algo, mi iglesia, algo particular, algo que Él iba a levantar, que Él iba a diseñar, algo muy distinto a lo que en ese momento se conocía. Aquí vamos a encontrar 4 verdades decisivas. Verdad número 1. La iglesia se edifica en Cristo. Dice, sobre esta roca. Sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? La roca es la confesión de Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la confesión de Pedro, que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Qué interesante. Porque acá se dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente y luego leímos en Timoteo que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es unida a Dios a través de la mediación de Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia encuentra su razón de vida, su fundamento en el Dios viviente. Esto es bastante interesante. Si tú abres tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vas a encontrar algo muy distinto a las salutaciones de Pablo. Muchos creen que Primera de Tesalonicenses es la primera de las epístolas que Pablo escribió. Los estudiosos se están definiendo entre Primera de Tesalonicenses o Gálatas. Y muchos están de acuerdo que Primera de Tesalonicenses quizás sea la primera carta de Pablo. Y esto sería notable porque el saludo de Pablo va a ser distinto al saludo que hace después en las otras cartas. Cuando dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, mira, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es interesante porque en las otras cartas Pablo diría a la iglesia de Dios. Pero ahora no dice la iglesia de Dios, dice la iglesia en Dios. Y hay una gran diferencia ahí. Porque cuando Pablo dice la iglesia de Dios se refiere a pertenencia, la iglesia le pertenece a Dios. Y le pertenece porque Dios ha comprado a la iglesia. Pero acá está diciendo la iglesia en Dios. Es decir, que la iglesia encuentra su razón de ser y de vida en Dios. La iglesia solo es iglesia si está unida a Dios. Si no tenemos ese fundamento en Dios, no somos iglesia. No hay vida para la iglesia. Y eso lo cambia todo. La razón de ser de la iglesia está en Dios. Por eso es que nosotros somos vida en Dios. ¿Vas comprendiendo el nombre? ¿Ah? Oye, yo soy de la iglesia Viet. ¿Y qué significa Viet? No sé, pero soy de la iglesia Viet. Bueno, suena bonito. No, hermanos. Eso tiene un fundamento teológico, doctrinal, ya estudiado por nosotros los pastores de hace años allá. Es más, cuando íbamos a poner el nombre Viet, hicimos un año entero de estudio, de investigación para dar con ese nombre. No fue de la noche a la mañana. Tuvimos que orar, tuvimos que ayunar, tuvimos que reunirnos. Y en la última reunión estábamos todos los pastores con los líderes ahí, definiendo todo lo bíblico en cuanto a la iglesia. Y hasta que surgió el nombre, ¿no? Vida en Dios. Si tú sigues investigando en la Biblia, te das cuenta que ese nombre es bastante relevante. Y habla tanto del fundamento de la iglesia como del ministerio de la iglesia, porque cuando la iglesia encuentra su razón de ser en Dios, su vida en Dios, cuando la iglesia lleva ese ministerio, ese compartir a los demás, ¿qué está llevando?
la vida en Dios. Está llevando la vida de Dios en sí misma hacia los demás. Por eso Pablo le dice a los colosenses que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿No te ha llamado eso la atención? No dice, es Cristo la esperanza de gloria. No, no, no. Es Cristo en vosotros. ¿Cómo Cristo se presenta como la esperanza al mundo? En su iglesia. Si la iglesia no encuentra su razón de ser en Cristo, si la iglesia no vive la vida en Cristo, si la iglesia no anuncia, entonces Cristo no se presenta como la esperanza para el mundo. Es Cristo en vosotros. Y esa preposición en, hermanos, tiene mucho significado en la Biblia. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de bendición, bendecidos en Cristo. Santificación, santificados en Cristo. Redención, redimidos en Cristo. Elección, elegidos en Cristo. Date cuenta de eso. No hay nada que la iglesia pueda recibir en bendición espiritual si no es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia no negocia. Dios, te doy esto para que me des. No, la iglesia no negocia. No, es que yo declaro, yo decreto, yo confieso. No, no. La iglesia no negocia, no declara, no decreta. No, la iglesia recibe lo que recibe si está en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. Somos la iglesia de Dios porque estamos en Cristo. De ahí que decimos que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Solo que a veces no hemos entendido qué era la roca. Los católicos dicen la roca es Pedro. Porque Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Están un poquito cerca de la verdad, porque sí le está diciendo a Pedro. El problema es del evangélico, que el evangélico por dejar al lado la primacía de Pedro y toda la dogmática católica, dice, no, no se lo dice a Pedro. Se lo dice a sí mismo. Tú eres Pedro y sobre esta roca, no hermano, le está diciendo a Pedro. Pero tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí se lo está diciendo a Pedro. Pero el punto de confusión está en que ellos piensan que se refiere al cuerpo, a la persona de Pedro. Ah, entonces sobre la tumba de Pedro vamos a edificar la iglesia de Cristo. No, Jesús no se refería al cuerpo de Pedro, sino a la confesión de Pedro. La confesión de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la confesión de Pedro, que más tarde en el libro de los Hechos abriría las puertas del reino de los cielos, cuando él dijo, no hay ningún hombre bajo el cielo, ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, sino en quién, en Jesús de Nazaret. Esa es la confesión de Pedro. Y eso se llama las llaves del reino de los cielos. Es el evangelio centrado en la persona y obra de Jesucristo. Y esas llaves, amados hermanos, las tenemos nosotros hoy. Muchos han confundido las llaves. Ah, Pedro está en el cielo, en la puerta del cielo, con su llave a ver a quién recibe y quién no recibe. No, hermano. Las llaves las tenemos nosotros aquí en la tierra. Las llaves es el evangelio. La autoridad de Cristo para libertar al hombre del pecado, porque bajo el nombre de Cristo el hombre es libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso que las llaves se abren y no hay puertas, y no hay cerrojos que puedan cerrarla, porque el poder del evangelio y la salvación está en el Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús. Esa es la roca de Pedro, la que Pedro estaba confesando en ese momento, pero que no vino de Pedro, porque Jesús le dijo, no Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos, de manera que esta confesión, esta roca es de Dios, no es de los hombres. Por alguna razón Gamaliel dijo, si este camino y esta obra es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios, prevalecerá. Y la iglesia, hermanos, prevalece. ¿Por qué? Porque es una obra divina. Cuando tú te encuentres en la iglesia, acuérdate de esto, estoy en el fundamento de Dios.
en la obra divina. Dale el valor que Dios le da, que está sellada con la sangre de Cristo. Y cuando hablamos de iglesia, no nos referimos solamente a una iglesia en el sentido universal, sino la iglesia local. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque hoy ha perdido fuerza y valor el significado, hermanos, de la iglesia local. Y muchos no le dan la importancia que deben darle. Y piensan, no, pero ya tengo la iglesia universal, ¿para qué voy a ir a la iglesia local? Ya yo soy parte de la iglesia universal, dicen. Eso lo vamos a aclarar. Porque aquí se refiere a iglesias locales. Vamos a verlo bíblicamente. Muy bien, entonces, la primera verdad era, la iglesia se edifica en Cristo. Segunda verdad, la iglesia es edificada por Cristo mismo. No solamente la iglesia se edifica sobre esta roca, sino también es edificada por Cristo mismo. Dije, Él edificaré mi iglesia. Cristo mismo edifica su iglesia. La iglesia, por lo tanto, no depende de la creatividad humana, no depende de programas, no depende de tradiciones, no depende de concilios o confesiones, hermano. La iglesia depende de Cristo Jesús. Cristo mismo edifica a su iglesia. Mira lo que dice Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. A partir del versículo 23. ¿Lo tienen? Efesios a partir del capítulo 5, verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Ah, pastor, ya vas a hablar de la sumisión, de la mujer. Tranquilas, tranquilas. Lo menciona, pero no es el tema, así que no se preocupe. ¿Ya? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela ¿a quién? A sí mismo. ¿Quién santifica a la iglesia? Cristo. ¿Quién lava a la iglesia? Cristo. ¿Quién la presenta? Cristo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira cómo los hombres han tergiversado esta verdad a través de los tiempos. Yo cuando era niño escuchaba esto en mi iglesia, en la iglesia de mis padres, y decían, mira, Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. Y todos decían, amén, claro, Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. El problema es que ellos pensaban que la iglesia tenía que santificarse a sí misma. Entonces, ¿ves? Cuidado con la televisión, cuidado con lo que haces, ayuna, vigila, porque Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. Es decir, si Él viene y no te encuentra en santidad y no te, ya fuiste, te quedaste. Si no estabas en vigilia, en ayuno, si no estabas en penitencia, no estabas haciendo esto y esto y esto, no, olvídate, porque Él viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. O sea, lo han tergiversado, porque el mensaje no dice que la iglesia tiene que santificarse y lavarse. El mensaje dice claramente que es Cristo que santifica a su iglesia. Cristo la ha lavado. Cristo, hermanos, es la que la va a presentar sin mancha, sin arruga. No es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de Cristo. La iglesia solo debe depender de Cristo. Cristo lava a su iglesia, Cristo santifica a su iglesia. Cristo edifica a su iglesia. Pero por eso es que la iglesia está como está, porque hemos sacado a Cristo de la ecuación. Hermano, santifiquémonos como podamos. Lava tu ropa, cuidado con la barba, cuidado con el velo, cuidado con el zapato, cuidado con la falda, cuidado con el maquillaje. Santifícate, iglesia. Y hemos desechado la obra de Cristo. Por eso estamos como estamos. Pero el verso es tan claro. Él la va a presentar a sí mismo. Él la va a santificar. Él la va a alabar en su palabra. Cristo le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado. Cristo santifica a su iglesia con su palabra. Por eso que hablamos al principio, la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿En qué debe insistir? En la doctrina, en la palabra, porque mientras más palabra la iglesia, más santificación, más lavamiento a la iglesia. No hay otra vía, hermano. No estés fijándote en poner reglas y normas, prohibido esto, prohibido aquello. Así no se santifica la iglesia. La iglesia se santifica en Cristo Jesús. Vamos a la epístola de Judas. Algunos se asustan, pastor, ¿cómo que Judas? Una vez estaba en una conferencia y yo, vamos a leer la epístola de Judas, y una hermana dijo, no, pastor. ¿Pero por qué, hermana? No, es que Judas Iscariote traicionó al Señor. No, hermana, no es Judas Iscariote. Es otro Judas. Es Judas, el hermano del Señor. Él se convirtió cuando el Señor ya resucitó, se apareció a sus hermanos también, y él se convirtió al Señor y llegó a ser un líder de la iglesia. Por si acasito, siempre lo digo, hermano, porque alguien puede pensar que la epístola de Judas Iscariote. No, no, es el hermano del Señor Jesús que se convirtió a él. ¿Y qué dice Judas en el verso 24? Porque tiene solo un capítulo. ¿Lo tienen? Judas 24 dice, y aquel que es poderoso. ¿Cómo es Cristo? Poderoso. ¿Para qué? Para guardaros. O sea, Él nos va a guardar. ¿Y cómo nos va a guardar? Sin caída. Hay aquellos que piensan que cualquier cosita se caen, se van al infierno. No han entendido quién es Cristo. Por eso es importante entender el fundamento. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros. Mira, esta es la presentación de la iglesia. ¿Cómo? Sin mancha. Delante de su gloria. Con gran alegría. ¿Depende esto de la iglesia? No, depende de Cristo. Cristo edifica su iglesia. Cristo la santifica. Cristo la prepara. Cristo la presenta a sí mismo. Porque Él es poderoso. Una cosa es que alguien quiera y otra cosa es que alguien pueda. En el Antiguo Testamento, el Goel, que era el redentor, el pariente redentor, necesitaba dos requisitos si quería redimir. Tenía que poder y tenía que querer. Por ejemplo, en Ruth se casó con Boaz. ¿Por qué? Porque Boaz era rico, podía, pero también tenía que querer, ¿no? Había un pariente más cercano que Boaz, que también tenía dinero, también tenía riqueza. Y como era más cercano, él tenía que redimir. Y Boaz le dice, ¿quieres? ¿Y qué dice él? No, no quiero. Ah, muy bien, yo sí quiero. Ah, muy bien. Entonces vos redime, porque vos puede y quiere. Ahora, qué interesante. Para la redención de la iglesia tiene que haber alguien que pueda y alguien que quiera. La pregunta es, ¿Cristo puede? Porque es poderoso, Él tiene todo el poder, Él puede. Ahora viene el asunto, ¿quiere? 1 Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Quiero. Ese es nuestro pariente redentor, Cristo. Él puede y quiere. Entonces, Él cumple. Él puede. Él quiere. Dependemos de Él. Nosotros no tenemos nada en nosotros mismos para pretender algo. Santificarnos, edificarnos, no tenemos nada. Cristo lo hace. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Versículo 6 dice, estando persuadido, esto es convencido, convencido profundamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el día de Jesucristo. Pastor, ¿cuál es ese día de Jesucristo? El domingo, pues, hermano. No, no, el día de Jesucristo es su venida. Su venida. Hasta que Él vuelva. Así es que Él va a perfeccionar
a su iglesia hasta el día de Jesucristo. Esto no depende de la iglesia. Él es el que nos va a perfeccionar y Él nos va a transformar. Mira el capítulo 3. Capítulo 3. Versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hará? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, siempre se resalta el poder de Dios, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el poder. Somos guardados por su poder. Y así mismo Él nos va a glorificar un día, nos va a transformar. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Porque puede. Nosotros no podemos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza muerta, viva. Porque si la esperanza estuviese en nosotros, hermanos, es una esperanza muerta. Pero como está fundamentada en Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo, Él venció la muerte. Y con ese poder que Él vence la muerte, Él nos preserva, nos guarda. Y Él nos transformará. 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, mira, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, no mediante las obras. No te lo ganas, tú solo has confiado en Cristo. ¿Y ahora qué? Dice, tú eres guardado por el poder de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Tú ya eres salvo, pero esa salvación no se ha manifestado. Pero cuando Cristo vuelva, se manifestará y tú estarás allí recibiendo toda esa bendición. ¿Por qué? Porque estás siendo guardado por el poder de Dios. Una y otra vez vemos que es el Señor que edifica su iglesia. El Señor, el libro de los Hechos dice, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El Señor edifica su iglesia. Él la cuida, la santifica, Él la guarda, la protege, Él la presentará. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice el versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pues el mundo cuando nos ve, no ve una aureola en nosotros, no ve un resplandor, nos ve como cualquier ser humano. Aunque somos hijos de Dios, pero no, el mundo no nos conoce, no nos ve como lo que somos. Pero, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día seremos manifestados con Él. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, el creyente ya resucitó con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en, otra vez, en Dios. La vida de la iglesia está en Dios. Vida en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿cuál es la vida de la iglesia?
¿O quién es la vida de la iglesia? Ahí, cuando Cristo vuestra vida. Cristo es la vida de la iglesia. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, guardados, preservados por el poder de Dios. Hermanos, el fundamento de la iglesia es Cristo y Cristo edifica Él mismo a su iglesia. Entonces nosotros, teniendo esa seguridad, tenemos que servir con gozo, con alegría, con seguridad. No nos esforzamos nosotros en edificar la iglesia, sino tanto en descansar en Cristo, que nos edifica como su iglesia. La iglesia tiene que aprender a depender de Cristo. Verdad número 1, la iglesia se edifica en Cristo. Verdad número 2, la iglesia es edificada por Cristo. Verdad número 3, la iglesia pertenece exclusivamente a Cristo Jesús. La iglesia pertenece exclusivamente a Cristo. Él dice, mi iglesia. Edificaré mi iglesia. No dice Pedro, tu iglesia. Ni siquiera la iglesia, sino mi iglesia. Esto es propiedad. La iglesia es mía, me pertenece. Vamos al Evangelio de Juan. Muy importante para el ministerio. Evangelio de Juan, capítulo 21, último capítulo. ¿Sí? Juan 21. Versículo 15. Ustedes ya saben toda la escena. Jesús aquí se aparece a sus discípulos en el mar de Galilea. Y voy a ver un ratito, un poco antes, porque esto es interesante. Vamos a leerlo desde el verso 3, mira. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Cuando Jesús estuvo con él, le dijo, Pedro, yo te haré pescador de hombres. Y aquí Simón, después de la muerte de Jesús, parece que, no sé si era su mente, habían ya ellos desechado la idea de servir al Señor. Por lo menos Pedro, de repente dijo, yo lo negué, yo ya no tengo oportunidad, así que me voy a pescar. Ahora, no hombres, sino peces. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, o sea, todos. Interesante el poder del liderazgo, de la influencia, ¿no? Uno hace y lo demás, lo sigue. Nadie detuvo a Pedro. Pedro, espera, esperemos en el Señor. Pedro, Él nos dijo, vamos a pescar hombres. No, también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y es así cuando tratamos de crear nuestros propios propósitos o hacer las cosas a nuestra manera. Y al final terminamos en nada, terminamos insatisfechos. Dice, verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, estaba un poco lejos. Y Él les pregunta, ¿tienen algo de comer? Interesante esta, ¿no? Hermano, todo esto es una teología muy tremenda. Porque ellos son los que están pescando y el que está en la orilla, no está en el mar, el que está en la orilla le pregunta, ¿tienen algo de comer? Se espera que los pescadores tengan pescados, pero ellos no tenían nada. No, simplemente, no tenemos. Y Él les dice, echad la red a la derecha de la barca. Autoridad. Ustedes saben lo que va a pasar. Pero lo más interesante, lo que me llama la atención es lo que viene más adelante. Dice el verso 9. Al descender a tierra, porque ya ellos comprendieron que era el Señor, Pedro salió al nado, llegaron a la orilla, ¿y qué vieron? Dice, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Jesús necesitaba del pescado de ellos? Jesús ya tenía pescado. Increíble, ¿no? Ahora, ellos en sus fuerzas, cuando Jesús no les dio la palabra, ¿pescaron algo? Nada. Cuando Jesús echa en la red, ahí pescaron. Bueno, Señor, traemos pescado. No se preocupen, yo ya tengo. Más bien sírvanse.
Jesús es la fuente de la vida, hermano. Jesús es la provisión de la iglesia. Jesús es el sustentador de la iglesia. Jesús no necesita de la iglesia necesita de Jesús. Y hermanos, Jesús es quien sostiene a la iglesia. Ya él tenía ahí un pez, ya tenía pan, y le dijo, traed de los peces que acabéis de... Bueno, traed también sus peces acá. Pero recuerden, ustedes no me sustentan a mí, yo les sustento a ustedes. Jesús es la vida. Trajeron, verso 12, Jesús le dice ahí, venid, comed. O sea, encima de eso, el Señor se les pone a servir la mesa. Tremendo ejemplo de lo que debe ser la iglesia. La iglesia va a pescar en la autoridad de Cristo y la iglesia va a tener provisión por su servicio. Cuando la iglesia sirve como Cristo ha servido, la iglesia es una casa de bendición, de provisión. Interesante cuando escucho hermanos que van a una iglesia y dicen, pastor, salgo mal, salgo triste, salgo resentido, salgo con cargas, salgo pesado, algunos estresados. Hermanos, ¿cómo deberíamos sentirnos en la iglesia? Acogidos, alimentados, saciados. Vino pues Jesús, verso 13, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, les sirvió. Esta era ya la tercera vez que Jesús manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, ahora Pedro, ven aquí, ahora te toca a ti. Yo imagino a Pedro comiendo muy lento, ¿no? Que no se acabe este desayuno, ¿no? No quiero enfrentar los ojos del maestro, no. Después de haberlo visto en el patio de Anás, de Caifás, no. El desayuno más largo de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿qué palabras? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Es interesante esta manera en la que Pedro responde y en la que Jesús aparentemente no está contento con la respuesta. Porque lo que Pedro hace es una respuesta mecánica. Es decir, Señor, tú sabes, no tienes por qué preguntarme. Es que Pedro quería pasar el examen rápido. Quería simplemente dar la respuesta correcta. Jesús quería algo del corazón. Y él le dijo, mira, primero, apacienta ¿qué? Mis corderos. Otra vez, sentido de propiedad, mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no dice más que esto, sino ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, otra vez, tú sabes que te amo. No le reprocha la respuesta, le dice, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahora Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Ahora Pedro va a hablar con el corazón. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, otra vez, apacienta mis ovejas. Pedro, 3 veces te he dicho algo, una verdad fundamental. Te voy a encargar del ministerio, vas a apacentar, vas a liderar, vas a dirigir, pero recuerda algo, Pedro, son mis ovejas, no son tuyas. Son mías. Yo las he salvado, yo las he redimido, yo he muerto por ellas, he derramado mi sangre, las he adquirido, redimido para mí. Son mías, Pedro. No son tus ovejas. Algo que no tenemos que olvidar nunca, hermano. La iglesia le pertenece solo a Cristo. No le pertenece a un cuerpo de denominación, de gobierno, de institución. No le pertenece al pastor, ni a los líderes, ni a la asamblea. La iglesia le pertenece a Cristo. Y si nosotros entendemos esa verdad, vamos a ser más fieles en nuestro servicio.
en nuestro llamado, en nuestra administración, porque no es la iglesia. A veces, pastor, su iglesia, no es mi iglesia, hermano. Es la iglesia de Cristo. Yo soy parte de esa iglesia que le pertenece a Cristo. Yo mismo estoy siendo edificado por Cristo Jesús. Yo no soy dueño de la iglesia. Alguna vez, hermanos, me han escrito, pastor, usted que es la cabeza de toda la iglesia. Un ratito, hermano, ¿qué cabeza ni qué 8 cuartos? No, mi hermano, no te equivoques. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús. Ahora, como dice Pablo, no son sabios, no hay ni un sabio entre vosotros que pueda ayudarles en sus necesidades, en sus problemas. No tienen sabiduría de Dios, no tienen al Espíritu Santo. Necesitan un hombre, una máxima autoridad para que vean. No, hermano, tenemos a Cristo. Cristo dirige a su iglesia. Cristo da sabiduría a su iglesia. Cristo edifica a su iglesia. Tenemos que recurrir a la cabeza verdadera de la iglesia, que es Cristo el Señor. Él es el buen pastor. Pongamos nuestros ojos en el hombre, hermanos. No pongamos nuestra confianza en el hombre. Si alguien me ve a mí, yo le voy a decir, mira, mi confianza está en Cristo. Ni te apoyes en mí, yo me apoyo en Cristo. ¿Sí? Ve a Cristo. Apóyate en Él. Recuerda, Pedro le dice, son mis ovejas. Nunca hay que olvidar esto. Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo también lo entendió. El apóstol Pablo se lo va a decir nada más y nada menos que a los pastores en Hechos capítulo 20. Y siempre me quebranta el versículo 24. Porque en el contexto a Pablo le dicen, Pablo, no vayas a Jerusalén. Es como que me dijeran, no vayas a Bogotá. Te esperan sufrimientos. No vayas, Pablo, porque te esperan cárceles, piedras, te esperan. Y Pablo respondió, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Sabes por qué voy? Porque mi vida no es preciosa para mí mismo. Mi vida es preciosa para el Señor. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es mi razón de ser en este mundo. Yo voy a dar testimonio no de mí, no de mi iglesia, sino de la gracia de Dios. Por su gracia soy lo que soy. Porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo nada soy, sino la gracia de Dios en mi vida. Y uno depende de la gracia, vive la gracia y, ¿sabes? Anuncia la gracia. Anunciamos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso yo no voy a temer lo que me pueda suceder o lo que me puedan hacer. Solo soy un portavoz de la gracia de Dios. Yo dependo de Cristo. Y, ¿sabes? De repente muchos pensarán, oye, pero si Pablo muere, ¿qué será de nosotros? No se lo decían, Pablo, no te puedes morir. Una vez vinieron a Tesalónica y querían apedrear a Pablo. Y ¿sabes qué haría yo? Yo, hermano, me subiría a un, ¿cómo se llama ese taxi rápido? O me subiría al riel de acá y me iría rapidito, ¿no? Pero Pablo, ¿sabes qué hacía? Salía, hermano. Salía la multitud, déjeme, y tenían que agarrar. No, Pablo, no salga, no, déjame. Contra 5.000 hombres, imagínate. Toda la ciudad contra él. Y él, deja, yo solito soy. Yo hace rato me hubiese ido a Perú ya. Es un hombre tremendo. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos? Lo agarraron por la fuerza, lo escondieron, lo sacaron de la ciudad, se lo llevaron en un barco, hermano, lo tenían que llevar escondido. Porque si Pablo, tú mueres, ¿qué va a hacer de nosotros? Una vez alguien me dijo, pastor, si usted se va, ¿quién nos va a enseñar? ¿Tú te levantarás a enseñar, pues, hermano? ¿No? ¿Cómo que quién va a enseñar? ¿Quién va a predicar? Dice. Estamos dependiendo de los hombres, ¿no? No, Pablo, no te vayas. No, Pablo, no puedes morir. Pero ¿sabes por qué Pablo podía ir tranquilo? Porque él sabía que el sostén de la iglesia no era él, sino era Cristo. Cristo sostiene a su iglesia, es su iglesia. Cristo no va a abandonar a su iglesia. Hay que entender esa verdad. Ahora,
Después de esto, mira lo que va a decir Pablo. Verso 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Bueno, yo me voy. Ustedes no van a ver más mi rostro. Una escena un poquito triste, ¿no? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, dice Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. Yo ya les enseñé lo que tengo que enseñarles. Yo les di lo que recibí del Señor. Yo estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros, mira, todo el consejo de Dios. Y es lo que tiene que hacer un siervo. Darles todo el consejo de Dios. Ahora, a los que se quedan, a ellos les toca. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros en primer lugar. Ustedes, pastores, miren por vosotros. Miren por su crecimiento. Miren por su integridad. Miren por su desarrollo espiritual y ministerial. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, las ovejas del Señor, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Sabes? Cuando hay la ordenación de un pastor, de repente usted ve a muchos pastores ahí colocando las manos, haciendo una ceremonia de ordenación, pero hay una gente ahí que valida esa ordenación, que de repente no lo vemos con los ojos, pero es el Espíritu Santo que está colocando al pastor. El Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia. ¿De quién? No la iglesia de los pastores, no la iglesia de la denominación, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. Él la adquirió, Él la ganó. Y aquí Pablo le está diciendo a los pastores, no se les ocurra pensar que es su iglesia. No se les vaya a ocurrir a ustedes que tienen algún derecho, que tienen alguna autoridad, porque Él, el Señor, ganó a su iglesia con su propia sangre. No somos los pastores que derramamos la sangre, hermano, sino Cristo Jesús. Él compró a su iglesia. ¿Nos damos cuenta? Y esto no se lo dice a cualquiera, se lo está diciendo a los pastores. Acuérdense, acuérdense. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los falsos pastores, falsos maestros. ¿Sabes qué? ¿Qué diferencia entre un verdadero pastor y un falso pastor? El verdadero pastor recuerda que la iglesia no le pertenece a Cristo. Él solo cuida, administra lo que no es suyo. Él dará cuentas. Hebreos 13 dice, darán cuenta de su administración. Pero el falso pastor es aquel que se adueña del rebaño. Usa el rebaño para su beneficio. Se aprovecha de la fe de los demás. Y eso, hermanos, hoy tenemos muchísimo. Personas que se llaman pastores, pero que se enriquecen a costa del rebaño. Que se aprovechan de la fe de los demás. Y la iglesia, hermanos, tiene que entender estas verdades. Para que no venga un hombre y se levante por encima de la iglesia y se adueñe y se haga señor de la iglesia. No debe suceder eso. Pero la iglesia debe cuidar porque es columna y baluarte de la verdad. Y a veces los hombres malos se aprovechan porque la iglesia se lo permite. Y a veces la iglesia no ha sido bien instruida. Y hacen lo que sea en la asamblea, y hacen lo que sea expulsando gente y poniendo requisitos y vallas altas. Y la iglesia no hace nada. Algunos simplemente optan por retirarse. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia va a rendir cuentas también por no haber administrado bien la verdad que se le encomendó. Y por haber permitido que hombres abusadores hagan presa del rebaño. La iglesia es responsable también. Por sí los pastores somos responsables, porque tenemos que instruir al rebaño. Tenemos que adoctrinar, tenemos que enseñar, tenemos que capacitar, tenemos que perfeccionar a los santos. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no te olvides. La iglesia debe administrar lo que le fue dado de parte de Dios. Ningún hombre puede colocarse en el lugar de Cristo, hermano. Y la iglesia no lo debe permitir. Y allá nosotros, desde que comenzamos la obra en Perú, le decíamos a los hermanos, si alguna vez nos desviamos de la doctrina, si alguna vez nosotros nos ponemos como señores aquí, por favor, sáquenos a patadas de aquí. No lo permita. Pablo mismo lo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo viene y predica algo diferente, sea anatema.
Si aún nosotros lo hacemos, dice Pablo, porque la autoridad de la iglesia no descansa en la persona del líder, sino en la palabra que ellos administran. Y la palabra es de Cristo, no de los líderes. Por eso que si el líder no es fiel a la palabra, hermanos, tienen que retirarlos. Tienen que sacarlos. Tienen que poner hombres fieles, según Timoteo 2:2, hombres fieles que sean idóneos para enseñar a los demás. Si hay hombres que no van a ser íntegros, si hay hombres que no van a enseñar la doctrina, ¿qué hacen acá? Y la iglesia es responsable. Por eso no se quejen, no vengan después a Perú, pastor, venga a resolver el problema. No, hermano, usted es el papa. ¿Qué papa? Ni que yo vaya, vaya. Yo no me voy a meter ahí. Yo no soy dueño de la iglesia. Y a veces me llaman de otros países, pastor, ven aquí. Hermano, resuelvan ustedes sus asuntos. Está Cristo a la cabeza ahí. Yo no soy aquí el mandatario, no soy el presidente de la iglesia. Yo solamente soy un servidor de la palabra de Cristo. Comunico el mensaje. La iglesia es responsable. Tomen sus asuntos a la luz de la Biblia. Denle solución, pero siguiendo la dirección de la cabeza, que es Cristo. Efesios capítulo 4, versos 15 al 16 dice, siguiendo todos la verdad en torno a la cabeza, que es Cristo Jesús. No hay otra cosa que seguir, sino la cabeza, que es Cristo. Entonces, dice, se levantarán lobos, rapaces. Verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Una cosa perversa es una verdad pervertida, distorsionada. Por tanto, velad. ¿Qué deben hacer los siervos? Velad. Por eso oren por sus siervos, oren por sus pastores, oren por sus líderes. Porque ahí cuando usted está durmiendo en la noche, roncando, hermano, por esa ventana, está roncando. ¿Y qué hace el siervo? El siervo está orando, hermano. El siervo está leyendo la Biblia, está estudiando, está preparándose. Mientras usted está plácidamente dormido. ¿Por qué? Porque estamos velando por vuestras almas. Gracias, mi hermano. Por eso ore por los siervos también. Señor, cuida a los siervos. Da sabiduría a los siervos. Da tu palabra a tus siervos. Dales denuedo. Ayúdales en sus necesidades. Fortaléceles. Porque somos hombres. Cristo tiene todo el poder y la iglesia debe orar por sus siervos. Señor, que administren bien tu palabra, que aprendan más de tu palabra, que sean fieles a la doctrina. ¿Está orando por sus siervos o no? ¿Están orando por sus líderes? ¿Están orando por los pastores? Tenemos que orar. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, mira, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, dice Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Saben qué? Yo ya cumplí lo que tuve que cumplir. Yo ya les di la palabra. Ahora yo les encomiendo al Señor. Un siervo no está puesto para siempre, para que dependamos siempre de Él, para que siempre Él nos ministre, siempre Él nos predique o siempre Él nos aconseje. No, el siervo tiene solo un tiempo límite. Dios le permite un tiempo preparar a otros, administrar la palabra, hasta que Él ya tiene que salir, tiene que dejar. Dejamos a la iglesia no al aire, sino dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Eso es suficiente? Eso es todo suficiente, hermano. Recuerda, hermanos, que la iglesia le pertenece a Cristo y Él ha prometido que la iglesia va a prevalecer. Por eso nuestra confianza, nuestra seguridad y esperanza no está en el pastor, no está en los líderes, está en Cristo Jesús. Ahora mira, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira, ve. Esa palabra tiene poder. Y esa palabra les va a edificar. Y esa palabra les dará toda la herencia que ustedes necesitan. Lo que hace el siervo no es que dependan de él. El siervo enseña a la iglesia a depender de la palabra de Cristo.
Es la palabra de Cristo que le va a sobreedificar a su iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Hay de los siervos que se adueñan de la iglesia. Hay aquellos que no dan confianza para que otros se levanten, porque piensan que sin ellos las cosas no se hacen bien, porque piensan que son ellos los únicos capacitados. Y hay hermanos que están con ganas, pero a veces, hermanos, no los levantan, no les dan oportunidades. Y muchos terminan por desanimarse, porque piensan que son ellos los únicos que pueden servir y los que saben. ¿Cómo has podido levantar obra aquí y allá? ¿Y sabes por qué? Porque yo confío en que la iglesia le pertenece a Cristo y Cristo va a usar a los hermanos en distintos lugares. Eso no depende de mí. Hay países que yo hasta ahora no he visitado, pero hay obras en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque la obra depende de Cristo, hermano. Tienen que entender eso. Amén. Si el siervo nos visita, amén. Si hay hermanos que vienen y colaboran a nuestro crecimiento, amén. Pero no estamos esperando como depender de eso, y si eso no pasa, entonces no va a haber crecimiento. No, hermano, porque la iglesia está en las manos de Cristo. Y Cristo usa a cualquiera de sus siervos que se disponga en sus manos. Y los siervos tienen que entender esa verdad. A veces, no, pastor, no estamos yendo a evangelizar porque no puedo, por mi trabajo no puedo estar ahí. Hermano, pero si no puedes estar, envía a otro hermano. Envía a los que ellos vayan. Pastor, no podemos hacer casas bien porque en ese horario justamente estamos ocupados, pero deja que ellos hagan. Déjalos. Cristo edifica su iglesia, recuerda. Cristo es el buen pastor de la iglesia. También tienes que confiar en esa delegación, y de eso vamos a hablar mucho, porque se necesita, hermanos, que todos estemos involucrados, porque Cristo nos va a usar a todos. Ahora, mira la integridad del siervo de Dios. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Porque, hermanos, ¿qué somos nosotros para buscar algo de la iglesia para nosotros mismos? Y Dios nos libre. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Yo no estoy haciendo lo que hago para obtener algún beneficio. Porque hacer eso, hermanos, es como entrar a la casa de Jesús y pretender robarle lo que solo a Él le pertenece. Jesús dice, todos los que vienen detrás de mí son salteadores y ladrones. Pero aquellos que son siervos de Cristo, hermano, no anhelan nada para ellos mismos. ¿Qué te van a dar? ¿Qué vas a recibir? Pues yo digo, hermano, yo no tengo mayor galardón simplemente que la satisfacción de colaborar y de servir en el reino de Cristo. Para mí eso es suficiente. Suficiente. A veces alguien me ha dicho, pastor, has ido por allá y has viajado por allá, de repente, ¿cuánto has obtenido? Sí, tuve deudas. Me llené de deudas ahí pagando mis boletos, mis pasajes y pagando muchas cosas, hermano, pero yo de verdad no tengo, para mí, solo la satisfacción de haber servido. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que piensa que porque uno sale, uno está buscando y anhelando cosas materiales. Si hubiera sido así, yo ni vendría, hermano. Estaría haciendo otras cosas. Yo he renunciado a muchas cosas en el Señor. Profesión, trabajos. Además, he tenido negocios prometedores. Pero, ¿de qué me sirve, hermano? Un día yo me voy con Cristo, nada de eso voy a llevar. Pero sí voy a poder dejar algo aquí. Y es un legado de fe para que el reino de Dios siga avanzando. Es ahí donde tenemos que apuntar. Pablo dice, verso 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Pablo trabajaba. 35. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, no se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a pastores. Así les enseñé yo, que tienen que trabajar, no solo para su sustento, sino para el equipo misionero, para la obra de Dios. Ahora, eso no significa que la iglesia no tenga responsabilidad de bendecir, de dar, de apoyar la obra. Por supuesto que sí. Hay otros pasajes que van a hablar de eso, donde la iglesia tiene también que colaborar con el reino, tiene que colaborar con su servicio. Pero aquí estamos hablando del siervo de Dios. Él no busca abusar. Él no está haciendo algo para beneficiarse, para adquirir para él,
dinero, riqueza, beneficio material. No, él está sirviendo para que el evangelio de Cristo siga avanzando. Y por eso la iglesia colabora con el siervo, no para enriquecerlo, sino para que la obra siga avanzando. Pero hay una delgada línea, hermano. Hay una delgada línea que tenemos que aprender a discernir y cuidar. En algún momento escuchaba, ¿no? Oye, todo lo que es diezmo es para los pastores. Y yo digo, ¿de dónde sacaron eso? No, ofrenditas como para la iglesia y diezmo para los pastores. Allá es muy famoso eso. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque eso no está en la Biblia. Cuando yo empecé la obra, los hermanos se pusieron de acuerdo. Mira, pastor, queremos apoyarte porque estás sirviendo tú a tiempo completo al Señor. Y hemos decidido diezmar en su tiempo, hace años atrás. Hemos decidido diezmar y todo lo que ingrese vamos a darte con mucho amor. Muy bien. Y entraba un cuarto del sueldo básico. Y yo lo recibía con mucho amor. Después entraba la mitad. Después llegó a un sueldo básico. Después sobrepasó el sueldo básico. Y los hermanos querían seguir dándome todo lo que entraba. Y entonces yo dije, hermano, un ratito. Vamos a hacer una reunión. Paramos. Gracias, hermano, por su intención, por todo, pero están dándome ya más de lo que yo necesito. ¿Saben qué? Denme solo esto de aquí. Esto es lo único que yo necesito. Lo demás para la obra del Señor, por favor. No, pastor, pero nosotros nos enseñaron que todo el diezmo, papá, ¿dónde enseñaron eso, hermano? Eso no está en la Biblia. La obra necesita. Por eso allá tú te das cuenta que hay obras pequeñitas que tienen 50 años y siguen siendo pequeñitas. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que ingresa para el pastor. Todo se lo aprovecha él. No hay nada para la obra de Dios. Hermanos, esto es para la obra del Señor. Dame esto basiquito, con esto es suficiente para mí. Años más tarde, yo fui y le dije, hermano, gracias por haberme apoyado, ya no me den nada. Dios me ha enseñado que trabajando yo puedo apoyar la obra de Dios. Desde ahí llevo varios años sin recibir ningún sueldo pastoral, solamente sirviendo al Señor. Bueno, no me den nada. Más bien colaboremos para que el Evangelio siga adelante. Y todo lo que ingresa, hermano, aún mis propios ingresos, para la obra del Señor. ¿Por qué voy a tener algo para mí? No tiene ningún sentido. Estas manos me han servido, dice Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice a sus siervos. Y todo lo que el siervo tenga en sus manos, como lo hizo desde el Antiguo Testamento, Dios lo va a utilizar para beneficio de su obra. Entonces la iglesia ofrenda, pero no ofrenda porque le pagamos al pastor. No ofrenda porque todo esto le pertenece al pastor. Ofrenda porque hay necesidad evangelística y misionera. Y porque la iglesia se hace partícipe de ese privilegio. Pero el pastor también. Aquí Pablo le habla a los pastores y le dice, trabajen, ayuden a los necesitados. No estén codiciando de los demás. Entonces el siervo tiene que moverse con integridad. ¿Por qué? Porque no es su iglesia, es la iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. ¿Por qué habría yo que anhelar algo? Es más, si yo estoy sirviendo en la iglesia que le pertenece a Cristo, estoy ahí por pura gracia. ¿O acaso me lo gané? ¿Qué pastor se lo ha ganado? Pablo dice, por gracia Él me puso, por su misericordia. ¿Por qué entonces tendríamos que reclamar algo? Hay pastores que yo le escuché decir, es que yo tengo derecho. Yo me lo merezco, dijo una vez un pastor. Bueno, usted no merece nada. Si usted no estuviese en Cristo, usted no tuviera ni salvación. Usted no tiene derecho absolutamente a nada. Servimos por pura gracia. Ya servir es un privilegio. Ya eso es mucho. Ya compartir la palabra es tanto que Dios nos ha dado. ¿Por qué yo pediría algo más? Así que hay que prestar atención a estos principios. Mira, ve, lo dice el apóstol Pablo, se lo dice a pastores para que ellos vean su integridad. Integridad en su carácter, lo vemos en el contexto. Integridad en cuanto a su administración y también la integridad en cuanto a la doctrina, la palabra que predica. El siervo tiene que velar por sí mismo y por todo el rebaño que el Señor ganó por su propia sangre. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y aquí va a hablar el Papa.
El Papa Pedro. Verso 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, el Papa, dice así, yo anciano también con ellos. Pedro, siendo apóstol, se identifica como un pastor más entre los pastores. No hay una jerarquía acá. Siendo Pedro, dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. 2. Apacentar la grey de Dios. ¿Qué es la grey? El rebaño. Las ovejas del Señor. ¿Qué tienen que hacer los pastores? Apacentar el rebaño, mira, de Dios, otra vez, pertenencia. Como en Juan 21, Pedro apacienta mis ovejas. Pablo le dijo, la iglesia del Señor. Ahora Pedro dice, la grey de Dios. Le pertenece a Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Sí, está aquí, pero no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, mira, cuidando de ella. Somos llamados a cuidar de la iglesia del Señor. No por fuerza, no imponemos voluntad, autoridad nuestra en la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente. Nuestro servicio es voluntario y la entrega de la iglesia es voluntaria también. Porque ambos, tanto pastores como la grey, reconocemos que somos del Señor. Y a Él le debemos todo. Por eso es voluntario el servicio, voluntario la sumisión, voluntario el ministerio. Nada por fuerza. Añade, no por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No lo hago para obtener alguna ganancia. Y en estos tiempos era todavía la cosa un poco más fácil de hacer, porque no había una SUNAC, una administración, no había auditoría, documentación, simplemente los creyentes daban a manos llenas. Y eso a alguien que no tenía bien firme su carácter, lo podía desviar. Uy, llega, comienza a llegar. Y comienza a desenfocarse y amar lo material. Y Pedro le dice a los pastores, no por ganancia deshonesta. Cuando estaba terminando la pandemia y nuestro ministerio había crecido mucho en redes sociales, comenzó a llegar ayuda de todas partes del mundo, hermano. Pastor, una ofrenda, pastor. Y todos, por decirles, el 99% de las ofrendas que llegaban, me decían, pastor, úselo como usted quiera. O sea, ni siquiera me decían, pastor, estoy enviando para esto, no vea esto. Nada, úselo como usted quiera. Si es para usted, si es para su familia, si es para su casa, para sus hijos, usted vea, pastor. Si es para la iglesia, lo que usted vea. Todos me decían así, hermano. O sea, no había un principio de rendición de cuentas de que me digan, pastor, mira, esto estoy enviando para esto, por si acaso. No. Todos me decían, úselo. Pastor, si usted quiere comprarse ropa, cómprese. Así me decían. ¿Usted quiere salir a comer un pollo a la brasa? Vaya y coma. Todos me decían así. Yo, pero, Dios mío, ¿por qué esta gente de tantos lugares que ni me conocen tiene tanta confianza en enviarme así? Pero era gente que estaba muy agradecida por la palabra. Otros estaban agradecidos por sus ministerios que se estaban levantando. Y enviaban y yo comenzaba a recibir bendición. ¿Sabes qué dice el Señor? Primero oré al Señor, Señor, guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Lo segundo que hice, llamar a mis consiervos. Estaban en la hora conmigo. Vengan, hermanos, mira, está llegando esto. Y yo se los comunico porque yo quiero guardar mi corazón. Guarda mi corazón, Señor, de la avaricia. Guarda mi corazón de lo material, ¿no? Y los comuniqué. Mira, voy a rendir cuentas, hermano. Aunque ellos me están diciendo, úselo como usted quiera, pastor. Usted administrelo. Igual yo quiero rendir cuentas. ¿Sabes por qué? Porque quiero guardar mi corazón. Tened cuidado por vosotros y por el rebaño. ¿Sabes qué hice? Hermano, están llegando ofrendas. Esto yo necesito, muy bien. Pero esto se va a ir al campo misionero. Vamos a buscar siervos y comenzamos a buscar en las provincias del Perú,
pastores, misioneros que sabíamos que estaban en necesidad de la pandemia, la habían pasado muy mal, y comenzamos a enviar ofrendas para aquí y para allá. Nuestra iglesia, siendo pequeña, se volvió una iglesia provisora. Comenzó a proveer para aquí y para allá. Gracias a Dios, porque eso guardó nuestros corazones hasta el día de hoy, hermano. Los hermanos de Lima saben, hermanos, que podemos hacer cualquier movimiento, pues, porque saben la integridad que manejamos ahí y la transparencia que manejamos. Yo digo, hermano, ¿quieres venir a ver los libros? Aquí están, los libros están abiertos siempre. Ahí están las cajas, las actas, ahí están las boletas, los retratos, todo está a la luz de cualquiera que lo quiera revisar. Ahí no hay que, no, que esto es del Señor, que no tienes tu derecho, que no tienes por qué preguntar. No, hermano, todos tienen ahí libertad total. Aquí están, hermanos, cada libro, cada boleta, todo está ahí en orden. Revísalo. ¿Quieres un informe? Aquí está el informe completo. Los hermanos ven nuestro proceder, ven nuestra integridad y tienen una confianza. Gracias a Dios por eso. Pero los siervos tienen que velar por ello. No por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta. Mucho de lo que yo traigo puesto, hermano, sino todo lo que traigo puesto es regalado. La vez pasada estaba yo compartiendo y no me había dado cuenta, un hermano me había tomado foto con mis zapatos rotos. Y mandó la foto y me dijo, pastor, necesita zapatos, hermano. A la semana siguiente era, no sé, mi cumpleaños creo. Me llegó como 8 pares de zapatos, hermano. Y encima varios hermanos, pastor, ¿qué tal? Ya no me den zapatos, hermano, ya muchos zapatos tengo, hermano. Voy a poner mi tienda de zapatos, creo. Por favor, hermano, ya no me den más. ¿Verdad? Mi hermano está lleno de zapatos, hermano. Ya no sé qué hacer con tantos zapatos. Y gracias, ya, yo necesitaba uno, me han dado demasiado ya, hermano. Pues la obra te quiere, ¿no? Te ama. Yo no estoy obligándole, ellos quieren. Hermano, todo esto, todo acá, Dios me lo ha regalado. No tengo por qué codiciar algo de alguien. No tengo por qué exigir o manipular. Qué bonito, un hermano pastor, me estoy enviando algo, pero cómpese una camisita, pastor. Cómpese esto con todo amor. Y yo aprendí a no rechazar. Porque antes yo rechazaba. No, hermano, no, ahí no va. No, yo no, yo rechazaba. Yo entendí que no debo hacer eso. Ya, hermanito, muchas gracias. Y Dios te bendiga también. Debemos ser consecuentes, hermanos, con la palabra. Y yo no tengo por qué preocuparme de mí. ¿Por qué? Porque estoy en las manos del Señor. Mi familia, mi casa, los míos, todos están en las manos del Señor. Yo solo tengo que preocuparme en ser fiel a lo que Dios me ha dado para administrar. Son las ovejas del Señor. No son mías, son del Señor. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío. Tú no eres el Señor de la iglesia. Yo no soy el Señor de la iglesia. Yo no me puedo poner como amo, como rey. Hay pastores allá en Perú que se colocan delante de la iglesia y se ponen una corona y un mantito de rey, y todos vienen y le comienzan a poner dólares así en su bolsillo, por acá, por acá, por acá, por donde entre, le comienzan, y él está ahí, y se sienta en un trono como rey, y yo cuando veo eso, hermano, me quiero rasgar las vestiduras. Terrible. Y hacen su imperio familiar. Todo está a nombre del pastor, colegio a nombre del pastor, universidad, radio a nombre, todo está a nombre del pastor y su familia. Imperios que se levantan, hermano, teniendo señorío de la iglesia del Señor. Qué mal han administrado por mucho tiempo muchas personas. No como teniendo señorío. Mira, sobre los que están a vuestro cuidado. Dios nos ha dado, hermanos, ese privilegio de darnos a su iglesia en cuidado. Eso es un alto privilegio. No debemos deshonrar a aquel que nos ha llamado a eso. Solo cuidamos lo que es del Señor. ¿Y cómo lo cuidamos? Con la palabra. Damos la palabra. Alimentamos al rebaño, siendo íntegros en nuestra administración, no tomando posesión como si fuera nuestro. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Así como Pablo le dijo en Hechos 20 a los pastores, yo les he enseñado que trabajando y así se debe servir y así se debe ayudar. Ejemplo. El siervo de Dios debe ser ejemplo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, la iglesia es de Cristo, somos solo administradores y un día aquellos que van a mirar nuestro servicio también van a administrar. Yo allá a los hermanos no les digo, pues, hermanito, y no permito que ellos me digan, siervo. Yo digo, no, somos consiervos.
Somos consiervos del Señor. Porque tú también vas a administrar, ya que esto no es mío. No es mi palabra, la Biblia es de Dios, todo es de Dios, y ustedes también deben cuidar lo que es de Dios. Por eso hay que darles ejemplo de cómo se tiene que administrar las cosas del Señor. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Spurgeon. No. Cristo Jesús. Eres el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Señor va a premiar a aquellos que han sido fieles en el ministerio. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Nunca hay que olvidar, hermanos, esa lección. La iglesia es de Cristo. Primera verdad, la iglesia se edifica en Cristo. Segunda verdad, la iglesia es edificada por Cristo. Tercera verdad, la iglesia pertenece a Cristo. Cuarta verdad, hermano, la iglesia permanecerá en Cristo. La iglesia permanecerá en Cristo. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Su seguridad está en la fidelidad de Cristo, no en la fuerza de los hombres. La seguridad de la iglesia está en Cristo Jesús. Ahora, hay dos cosas importantes aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En primera acepción, la iglesia no morirá. La iglesia permanecerá. En segunda sección, aquí hay una razón ministerial. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las ciudades eran cercadas por murallas y esas murallas tenían puertas. Cuando un enemigo invasor venía a atacar la ciudad, ¿qué hacían? Cerraban las puertas. Y esas puertas prevalecían contra el avance del enemigo. Ahora yo te pregunto, ¿las puertas son defensivas o son ofensivas? Las puertas son defensivas, porque nunca has visto que una puerta vaya a atacar una ciudad. La puerta defiende la ciudad. Pero qué interesante, dice las puertas del Hades, no dice las puertas de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso me quiere decir que no es el Hades quien está atacando. ¿Quién está atacando? Si las puertas están defendiendo el Hades, ¿quién es que está atacando? La iglesia. La iglesia no está ahí protegida por las puertas. La iglesia está atacando a las puertas. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia entienda su propósito, su llamado, su ministerio y salga del confort y la iglesia vaya al terreno del enemigo a libertar las almas con el evangelio, a anunciar el evangelio, a ser discípulos, a plantar más iglesias, las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. La iglesia es victoriosa en Cristo. Por eso que la iglesia permanecerá a través de los siglos, porque no hay fuerza alguna, ni siquiera de los mismos infiernos, que va a poder defender el avance de la iglesia. No nos van a detener. Si la iglesia está en Cristo, se edifica en Cristo y obedece a Cristo, nada nos va a poder detener. ¿Entiendes ahora? Así que este verso no es para que la iglesia se quede en un lugar protegida y pobrecita que vienen a atacar. No, la iglesia tiene que salir como un ejército en batalla victorioso a irrumpir en el territorio del enemigo.
y Cristo garantiza su victoria. ¿Sabes por qué? Porque Él va delante de la iglesia y Él pelea por nosotros. Y en Cristo, y solo en Cristo, somos más que vencedores. ¿Lo cree usted así, hermano? Entonces usted tiene que levantarse sabiendo su identidad en Cristo. Usted tiene que servir, ser fiel a Él, depender de Él, hermano, y simplemente cumplir el ministerio que Él nos ha encomendado. No hay nada que va a poder contra la iglesia de Cristo. Así que Cristo, como fundador y Señor absoluto de la iglesia, garantiza su existencia, garantiza su continuidad a través de los siglos, y no importa cuán fuertes sean las persecuciones ni los ataques del enemigo, la iglesia permanecerá en pie porque su sustentador es el Hijo del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios viviente. Wow, 4 verdades que se pueden extraer de un solo versículo que tiene un progreso impresionante en todo el Nuevo Testamento. Y esas 4 verdades las tenemos que vivir el día de hoy. El fundamento de la iglesia debe estar siempre en Cristo. La iglesia debe depender de la edificación de Cristo. La iglesia debe pertenecer solo a Cristo. Y la iglesia debe servir para permanecer en Cristo. 4 verdades, hermanos, que nos van a llevar a aplicar correctamente nuestra función como iglesia de Cristo, ¿sí? Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Muy bien, oramos al Señor. Señor y Padre nuestro, a ti te damos toda gloria y alabanza. Te damos gracias por este tiempo de edificación, porque estamos empezando de esta manera también aquí en Bogotá. Y te pedimos, Señor, que estos días sean de buena edificación, que traigas mucho crecimiento, fervor, entendimiento, Señor, a los tuyos, que puedas bendecir nuestra comunión, nuestro servicio, Señor. Gracias por lo que hoy hemos escuchado, por lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por hacernos entender principios elementales de tu palabra. Danos ahora la fortaleza, Señor. Danos ahora de tu sabiduría para poder aplicar, tanto en lo personal también como en lo congregacional. Oro, Padre Santo, para que estos días su nombre sea exaltado y glorificado y podamos, Señor, seguir fortaleciendo el trabajo en este país que necesita tu palabra, que necesita tu verdad, que necesita el Evangelio de Cristo. Y acá hay hombres y mujeres dispuestos en tus manos para que los levantes, Señor, para que uses sus vidas. Edifica tu iglesia, edifica tu reino en toda nuestra comunidad, en cada pueblo, en todo este país. Señor, quizás hoy podamos empezar con la mirada quizás en cosas que para el hombre tienen importancia, pero Padre, nosotros estamos hoy dispuestos también a poner la mirada en Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, permanecer. Y que los años que vengan, años fructíferos, años de crecimiento, nunca podamos apartar la mirada de Cristo. Y nunca olvidar que la iglesia es de Cristo. Perfecciónanos, oh Dios. Pule nuestras vidas. Haznos unos siervos del Señor, siervos de tu palabra. Gracias por lo que hasta aquí se ha hecho. Gracias por lo que hasta aquí se avanzó. Y Señor, pedimos por lo que viene, para que todo sea en tu voluntad, en tu dirección, en tu agrado.
y a tu nombre y solo a tu nombre sea la gloria. Todo para ti, Señor. Gracias. Oramos así, Padre, dispuestos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga.